El techo del hospital es blanco, completamente blanco. Llevo 3 días mirándolo, tratando de entender cómo llegué hasta aquí. 3 costillas rotas, el brazo izquierdo enyesado desde el hombro hasta la muñeca, moretones que cubren mi cuerpo como un mapa de la traición, y un dolor en el pecho que no tiene nada que ver con las fracturas. Mi hija me empujó. No fue un accidente. No me resbalé. Sentí sus manos en mi espalda, firmes, decididas. Y antes de caer, escuché su voz, esa voz que yo arrullé cuando era bebé, susurrando cerca de mi oído. Ya no necesitas esa casa, mamá. Estás demasiado vieja para vivir sola. Caí desde el balcón del 2.º piso, 2,5 metros de altura. El impacto me dejó sin aire, sin palabras, sin la capacidad de gritar. Solo recuerdo el cielo azul girando, las hojas del jacarandá moviéndose como si bailaran, y luego la oscuridad. Mi nombre es Beatriz Mendoza. Tengo 68 años. Fui enfermera durante 3 décadas en el Hospital General de Guadalajara, y esta es la historia de cómo mi única hija intentó matarme por una propiedad que ella creía que le pertenecía. Pero para entender cómo llegamos aquí, tengo que regresar al principio, al día en que todo comenzó a romperse. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era un martes de octubre. Lo recuerdo porque había llovido toda la mañana y el olor a tierra mojada entraba por las ventanas de mi casa. Mi casa. Esas 2 palabras siempre me llenaban de orgullo. La compré en 1998, después de ahorrar durante años. Es una casa modesta en la colonia Chapalita, nada lujoso, pero tiene 3 recámaras, un pequeño jardín donde crecen bugambilias, y ese balcón en el 2.º piso desde donde se ve el atardecer. Esa tarde, Luciana llegó sin avisar. Venía acompañada de Roberto, su esposo. Él traía un portafolio de piel bajo el brazo, ese tipo de portafolio que usan los hombres que quieren parecer importantes. Luciana tenía una sonrisa extraña, tensa, como si estuviera actuando en una obra de teatro y hubiera olvidado sus líneas. «Mamá, necesitamos hablar contigo», dijo mientras entraba sin siquiera saludarme con un beso. Roberto se sentó en el sillón de la sala como si fuera el dueño del lugar. Abrió el portafolio y sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo temblar mi taza de té. «Beatriz», comenzó él. Nunca me llamaba mamá. Siempre Beatriz, como si fuera una extraña. «Hemos estado pensando en tu situación». «¿Mi situación?» Me quedé callada, esperando. «Ya tienes casi 70 años. Vivir sola en una casa de 2 pisos es peligroso. Las escaleras, el mantenimiento, todo eso. Luciana y yo hemos decidido que lo mejor es que transfieras la casa a nuestro nombre. Por tu seguridad». Me reí. Fue una risa nerviosa, porque pensé que estaba bromeando. Pero cuando miré a Luciana, vi que ella desviaba la mirada hacia el suelo. «No entiendo», dije despacio. «¿Por qué tendría que transferir mi casa?» Roberto se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa de vendedor que siempre me había dado mala espina. «Es solo un trámite legal, Beatriz. Tú puedes seguir viviendo aquí, obviamente. Pero si algo te pasa, Dios no lo quiera, la casa quedaría en un limbo legal. Es mejor dejarlo todo arreglado ahora». Miré los papeles. Eran documentos de transferencia de propiedad. Ya estaban llenos. Solo faltaba mi firma. «Ya lo llenaron todo», murmuré, sin siquiera preguntarme. «Mamá», intervino Luciana finalmente. Su voz sonaba suplicante, pero también molesta. «Es por tu bien. No queremos que tengas problemas después». Algo frío me recorrió la espalda. No era preocupación lo que veía en sus ojos. Era urgencia, necesidad, y detrás de eso, algo que no quería reconocer: codicia. «No», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No voy a firmar eso». El silencio que siguió fue pesado, casi sólido. Roberto guardó los papeles lentamente, sin quitar sus ojos de mí. «¿Estás segura?», preguntó. No sonaba como una pregunta, sonaba como una amenaza. «Completamente segura». Luciana se levantó de golpe. Su rostro había cambiado. Ya no era mi hija suplicante.
Era una mujer que yo no reconocía. Después de todo lo que hemos hecho por ti, escupió las palabras. Después de venir a visitarte cada semana, de preocuparnos por ti, de cuidarte. ¿Cuidarme? La palabra salió como un susurro. Luciana, yo te crié sola. Tu padre nos abandonó cuando tenías 3 años. Trabajé doble turno en el hospital durante 20 años para pagarte la escuela privada. Te pagué la universidad. Te di el dinero del enganche para tu departamento cuando te casaste. ¿Y ahora vienes a decirme que tú me has cuidado a mí? Roberto se puso de pie. Era un hombre alto, y en ese momento usó su altura para intimidarme. Mira, vieja, dijo, y esa palabra, vieja, sonó como un insulto. No estás entendiendo la situación. Tenemos problemas financieros serios. Necesitamos esa casa. Entonces es eso, dije. La claridad llegó como un golpe. No es por mi seguridad, es porque necesitan dinero. Nadie respondió. Luciana miraba hacia otro lado. Roberto apretaba la mandíbula. Pues no, dije levantándome también. Esta casa es lo único que tengo. Es mi única garantía para cuando ya no pueda trabajar, para cuando esté verdaderamente vieja y necesite ayuda. No voy a regalarla. «No es regalarla, mamá», gritó Luciana. «Es familia. Se supone que la familia se ayuda». «Entonces ayúdame tú a mí», respondí. Mi voz temblaba, pero no de miedo, de rabia. «Ayúdame a mantener lo único que me queda». Roberto tomó a Luciana del brazo, jalándola hacia la puerta. «Te vas a arrepentir de esto», dijo él sin voltear. «Ya vas a ver». La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar las paredes. Me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio. Las bugambilias afuera se movían con el viento. El té se había enfriado. Y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propia hija. Eso fue hace 3 meses. No sabía que ese día había comenzado mi condena. Después de ese día, Luciana no volvió a llamarme. Las primeras semanas revisaba mi teléfono cada hora. Esperaba su nombre en la pantalla. Esperaba que me dijera que lo sentía, que Roberto la había presionado, que todo había sido un malentendido. Pero el teléfono permanecía en silencio. Por las noches me sentaba en el balcón del 2º piso y miraba las luces de la ciudad. Guadalajara se veía hermosa desde ahí, llena de vida y ruido. Pero yo me sentía vacía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la niña que yo cargué en mis brazos se había convertido en esta mujer que me miraba con ojos de extraña? Para entender eso, tengo que regresar más atrás. Mucho más atrás. Luciana nació en 1982, un martes lluvioso de julio. Tenía yo 26 años y estaba asustada. Su padre, Javier, había prometido quedarse. Había prometido muchas cosas. Pero cuando Luciana cumplió 3 años, una mañana, él simplemente no estaba. Dejó una nota en la mesa de la cocina. «No puedo con esto. Lo siento». 5 palabras. Eso fue todo lo que valió nuestro matrimonio para él. Me quedé sola con una niña pequeña, una renta que pagar y un trabajo de enfermera que apenas alcanzaba para la comida. Pero decidí algo esa mañana. Luciana nunca iba a sentir que le faltaba algo. Nunca iba a saber lo que era la carencia. Trabajé turnos dobles. Trabajé fines de semana, días festivos, navidades. Mientras otras enfermeras pedían sus días libres, yo levantaba la mano para cubrirlas. Necesitaba cada peso extra, cada bono, cada pago de guardia nocturna. Luciana iba a la escuela con sus uniformes planchados. Llevaba lonchera llena. Nunca le faltaron útiles. Cuando las otras madres organizaban fiestas de cumpleaños en salones de eventos, yo ahorraba durante meses para que mi hija también tuviera una fiesta así, con payaso, con pastel grande, con recuerditos para todos los invitados. «¿Por qué gastas tanto?», me preguntaba mi hermana Elena. «Ella es chiquita, ni se va a acordar». Pero yo sí me iba a acordar. Yo iba a saber que había hecho todo lo posible. Cuando Luciana tenía 8 años, me pidió clases de ballet. El dinero estaba ajustado, pero le dije que sí. La llevaba 2 veces por semana al estudio. Esperaba afuera durante 1 hora y media viendo a través del vidrio cómo mi niña giraba con su tutú rosado. Sus ojos brillaban. Y eso valía más que cualquier cosa. A los 12 años necesitó aparatos dentales. El ortodoncista costaba una fortuna. Saqué un préstamo del banco. Pagué durante 2 años.
Pero Luciana tuvo su sonrisa perfecta. A los 15, quiso ir al viaje de estudios a Mazatlán con su grupo de la secundaria. Eran 3,000 pesos que yo no tenía. Trabajé turnos extra durante 2 meses. No dormí más de 4 horas diarias. Pero cuando vi su cara de felicidad cuando le di el dinero, supe que había valido la pena. La universidad fue la prueba más dura. Luciana quería estudiar Administración de Empresas en la Universidad Panamericana, una universidad privada y cara, muy cara. El semestre costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. «Mamá, hay becas», me dijo. «Puedo trabajar medio tiempo». Pero yo no quería eso. No quería que ella tuviera que dividir su atención entre estudiar y trabajar. Yo ya había vivido esa vida. Ella merecía algo mejor. Pedí otro préstamo. Hablé con el director del hospital. Me dieron un aumento pequeño a cambio de más responsabilidades. Empecé a dar clases de primeros auxilios los sábados. Todo ese dinero iba directo a su educación. Durante esos 4 años, yo vivía con lo mínimo. Compraba mi ropa en tianguis, no salía a comer fuera, no me permitía ningún lujo. Cada peso era para ella. Y Luciana lo sabía. O eso creía yo. «Mamá, cuando me gradúe y consiga un buen trabajo, te voy a devolver todo», me decía abrazándome. «Te voy a llevar de viaje, te voy a comprar ropa bonita, te lo prometo». Yo sonreía y le acariciaba el pelo. «No necesito que me devuelvas nada, mi amor. Solo quiero verte feliz». Se graduó con honores en 2004. Lloramos juntas el día de su titulación. Llevaba un vestido azul cielo que yo le había comprado. Se veía hermosa, exitosa, llena de futuro. «Gracias, mamá», me susurró al oído mientras posábamos para las fotos. «Por todo». Ese momento fue el más feliz de mi vida. Pensé, valió la pena. Todo valió la pena. Conoció a Roberto en su primer trabajo. Él era supervisor en la misma empresa. Era guapo, educado, usaba trajes caros. A Luciana le brillaban los ojos cuando hablaba de él. «Es ambicioso, mamá. Tiene planes. Va a llegar lejos». Yo quería confiar en su criterio. Quería creer que había elegido bien. Pero algo en Roberto me inquietaba. La forma en que miraba mi casa cuando venía a visitarnos. La forma en que preguntaba sobre mis finanzas, mis ahorros, mis propiedades. «¿Ya pagaste la casa, Beatriz?», me preguntó un día durante una comida familiar. «¿O todavía debes algo?». «Ya la pagué completa», respondí. Terminé de pagar el año pasado. Vi cómo intercambiaba una mirada con Luciana. Una mirada que no supe descifrar en ese momento. Pero ahora entiendo perfectamente qué significaba. Se casaron en 2007. Fue una boda grande en el Hotel Fiesta Americana. 200 invitados, banquete completo, música en vivo. Yo pagué la mitad de todo. Vendí algunas joyas que tenía guardadas. Gasté mis ahorros. Pero mi hija se casó como una princesa. 2 años después, cuando querían comprar su departamento, no tenían el dinero del enganche. Roberto había gastado sus ahorros en inversiones que no funcionaron. Vinieron a pedirme ayuda. «Mamá, es que si no damos el enganche este mes, perdemos el departamento», explicó Luciana. «Y ya empeñamos todo lo que teníamos. Le di 250,000 pesos, todo lo que me quedaba ahorrado para mi retiro. Se suponía que me lo iban a devolver en 2 años. Nunca lo hicieron. Y yo nunca se los volví a pedir, porque era mi hija, porque el amor de una madre no lleva cuentas, porque yo creía que ella haría lo mismo por mí si algún día lo necesitaba. Qué equivocada estaba. Los siguientes años fueron extraños. Luciana me visitaba, pero siempre había una tensión. Roberto siempre encontraba razones para criticar algo. Mi casa era muy grande para una sola persona. Yo era muy terca con mis ideas. No entendía cómo funcionaba el dinero en el mundo moderno. Pero yo trataba de mantener la paz. No quería discutir. Luciana era todo lo que tenía. Mi única familia. Mi única razón para levantarme cada mañana. Seguí trabajando como enfermera hasta los 65 años. Cuando finalmente me jubilé, mi pensión era modesta. Con eso pagaba mis gastos básicos, la luz, el agua, la comida. No me alcanzaba para mucho más, pero vivía tranquila. Tenía mi casa, tenía mi jardín, tenía mis bugambilias y mi balcón con vista a la ciudad. Eso era suficiente.
O eso creí yo. Hasta que Roberto perdió dinero. Hasta que las deudas llegaron. Hasta que miraron hacia mí y decidieron que mi casa era la solución a sus problemas. Esa tarde de octubre, cuando se fueron dando un portazo, me quedé mirando los papeles que habían dejado sobre la mesa. Documentos de transferencia. Mi nombre tachado. El nombre de Roberto Domínguez escrito con letra clara en el espacio de nuevo propietario. Ni siquiera habían puesto el nombre de Luciana. Solo el de él. Guardé los papeles en un cajón, cerré con llave, y por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propia hija. No sabía que ese miedo estaba completamente justificado. No sabía que en 3 meses ella estaría empujándome desde un balcón. Pero esa noche, sentada en mi sala vacía, algo dentro de mí susurraba una advertencia, un presentimiento oscuro que yo no quería escuchar. Debí haberle hecho caso. 3 meses de silencio. 90 días sin escuchar la voz de mi hija, sin un mensaje, sin una llamada, nada. Al principio intenté comunicarme con ella. Le mandaba mensajes por WhatsApp cada mañana. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Los mensajes aparecían con 2 palomitas azules. Ella los leía, pero nunca respondía. Llamaba por teléfono. El tono sonaba 1, 2, 3 veces. Luego entraba el buzón de voz. Hola, soy Luciana, deja tu mensaje. Su voz alegre, grabada años atrás, me partía el corazón cada vez que la escuchaba. Hija, por favor, llámame. Solo quiero saber que estás bien. Silencio. Luciana, podemos hablar. Podemos encontrar una solución. Silencio. Por favor, no me hagas esto. Silencio. Las primeras semanas fueron las peores. Me despertaba en las madrugadas con el pecho apretado, sin poder respirar. Ataques de ansiedad, me explicó después el doctor. Mi cuerpo reaccionando al estrés, al abandono, porque eso era lo que sentía. Abandono. Como si mi hija hubiera muerto, pero seguía viva en algún lugar de la ciudad, simplemente eligiendo no verme. Caminaba por la casa hablando sola. ¿Qué hice mal? Debí haber firmado. ¿Fui egoísta? Las preguntas rebotaban en las paredes vacías sin encontrar respuesta. Dejé de dormir bien. Me acostaba a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana ya estaba despierta, mirando el techo, pensando. A las 4 me levantaba a hacer café que no me tomaba. A las 6 me sentaba en el balcón a ver amanecer sobre una ciudad que ya no me parecía hermosa. Mi presión arterial subió. El doctor me aumentó la dosis de medicamento. Beatriz, tienes que calmarte. El estrés te va a enfermar. Pero, ¿cómo me iba a calmar? Mi única hija me había borrado de su vida por no regalarle mi casa. Las vecinas notaron el cambio. Doña Carmela, que vivía 2 casas más abajo, me encontró un día llorando en el jardín. Estaba podando las bugambilias, pero las lágrimas no me dejaban ver bien. Corté una rama que no debía, y eso fue suficiente para que me derrumbara. ¿Qué pasa, Beatriz?, preguntó acercándose con su bastón. Ella tenía 82 años, pero su mente era más clara que la mía en ese momento. Nada, doña Carmela. Estoy bien. No mientas. Te conozco desde hace 20 años. ¿Es por Luciana? Me quebré. Le conté todo. Los papeles, la pelea, el silencio. Doña Carmela movió la cabeza con tristeza. Los hijos modernos no entienden el sacrificio. Creen que todo se les debe. Pero tú no hiciste nada malo, Beatriz. Esa casa es tuya. La pagaste con tu sudor. Sus palabras me consolaron un poco, pero no quitaban el dolor. Pasaba las tardes sentada en la sala, con el teléfono en las manos. Miraba las fotos de Luciana cuando era niña. Su primera comunión, su graduación, su boda. En todas las fotos yo estaba ahí, a su lado, sonriendo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento mi hija había dejado de amarme? O tal vez nunca me amó realmente. Tal vez solo amaba lo que yo podía darle. Ese pensamiento me dolía más que cualquier otra cosa. En diciembre, vi su coche pasar frente a mi casa. Era un sábado por la tarde. Yo estaba regando el jardín y escuché el motor. Levanté la vista justo a tiempo para verla. Iba en el asiento del copiloto. Roberto manejaba. Pasaron lento, como si estuvieran verificando que yo seguía ahí. Nuestros ojos se encontraron por un segundo.
Solo un segundo. Yo levanté la mano, un gesto automático, esperanzado, pero ella volteó la cara hacia la ventana contraria. El coche aceleró y desapareció en la esquina. Me quedé ahí parada, con la manguera en la mano, el agua mojando mis zapatos. No podía moverme, no podía respirar. Fue en ese momento cuando empecé a dudar de mí misma realmente. Saqué los papeles del cajón donde los había guardado, documentos de transferencia de propiedad, tan simples. Solo necesitaban una firma. Es solo un papel, me dije. Solo un papel a cambio de recuperar a mi hija. Me senté en la mesa del comedor con una pluma en la mano, el documento frente a mí, mi nombre en la línea descendente, el nombre de Roberto en cesionario. La pluma temblaba en mi mano. «Puedes seguir viviendo aquí», había dicho Roberto. Tal vez era verdad. Tal vez solo era un trámite legal. Tal vez yo estaba siendo terca sin razón. Acerqué la pluma al papel. Pero entonces recordé algo. Recordé a mi hermana Elena, años atrás. Ella había prestado dinero a su hijo para un negocio. Él prometió devolvérselo. Nunca lo hizo. Y cuando ella le reclamó, él dejó de visitarla. Murió sola en un asilo, sin que su hijo fuera a verla ni una sola vez. «Nunca des todo lo que tienes», me había dicho Elena una semana antes de morir. «Porque el día que no tengas nada más que dar, descubrirás quién realmente te ama». Bajé la pluma. Si firmaba ese papel, ¿qué iba a pasar? Roberto tendría mi casa, y yo solo tendría su palabra de que podía seguir viviendo aquí. Pero ¿qué pasaba si decidían venderla? ¿Si me pedían que me fuera? ¿Si querían rentar las habitaciones? Yo no tendría nada, ni casa ni derechos, solo una pensión que apenas alcanzaba para comer. ¿Y qué pasaba si después de firmar Luciana seguía sin hablarme? ¿Si lo que realmente quería era el dinero y no recuperar a su madre? Guardé los papeles de nuevo en el cajón, pero el alivio no llegó. Solo más culpa, más dudas. La Navidad llegó como un fantasma. Puse un árbol pequeño en la sala. Lo decoré con las esferas que Luciana había hecho cuando era niña en la primaria. Estrellitas de papel, ángeles de cartón, campanas con purpurina. Todo guardado durante años con tanto amor. Cociné romeritos para 2 personas. Bacalao, ensalada de manzana. Puse la mesa con el mantel rojo que usábamos cada Navidad. 2 platos, 2 vasos, 2 servilletas. Esperé hasta las 10 de la noche. El teléfono no sonó. A las 11 quité el plato extra. Guardé la comida en el refrigerador. Apagué las luces del árbol. Me senté sola en la oscuridad, escuchando los cohetes afuera, las familias celebrando, los niños gritando de felicidad, y yo aquí, sola, sin mi hija, sin nadie. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sillón, y soñé que Luciana era niña otra vez, que me abrazaba y me decía, «Te quiero, mami», con esa voz chiquita que ya no existía. Desperté con el cuello adolorido y el corazón roto. Enero fue peor. Dejé de salir de la casa, dejé de arreglarme. ¿Para qué? No tenía a dónde ir, no tenía a quién ver. Doña Carmela tocaba mi puerta cada tercer día. Me traía comida. «Beatriz, tienes que comer, te estás poniendo muy delgada». Pero yo no tenía hambre. La comida me sabía a ceniza, mi presión seguía alta. El doctor me amenazó con internarme. «Si sigues así, vas a tener un infarto. ¿Eso es lo que quieres?» No sabía qué quería. Solo sabía que me sentía vacía. Una tarde de mediados de enero, estaba sentada en el balcón del 2.º piso. El mismo balcón desde donde después iba a caer. El mismo balcón desde donde veía los atardeceres y me sentía en paz. Pero ese día no había paz, solo cansancio. Miré hacia abajo. 2,5 metros de altura. No tanto, pero suficiente. Por un momento, solo un momento pensé, sería tan fácil, dejar de sufrir, dejar de sentir este dolor. Pero entonces escuché la voz de doña Carmela desde su jardín. «Beatriz, ¿estás ahí?» Me alejé de la orilla del balcón. «Sí, aquí estoy. Baja un momento. Necesito tu ayuda con algo». No necesitaba mi ayuda. Solo quería sacarme de esa casa, de esos pensamientos oscuros. Y funcionó. Pero esa noche, de vuelta en mi casa, saqué los papeles otra vez. Esta vez no dudé tanto. Tomé la pluma con mano firme. «Solo quiero que mi hija vuelva», susurré.
Solo eso. Acerqué la pluma al papel, y en ese momento mi teléfono sonó. Era Luciana. El teléfono vibró en mi mano. El nombre de Luciana brillaba en la pantalla. Por un segundo no pude moverme. 3 meses esperando esa llamada. 3 meses rogando por ese momento. Y ahora que estaba pasando, tenía miedo de contestar. ¿Y si era para pelear otra vez? ¿Y si solo llamaba para exigirme la casa? ¿Y si...? Contesté antes de que dejara de sonar. ¿Hola? ¿Mamá? Su voz sonaba quebrada. Mamá, perdóname. Y con esas 2 palabras, todo mi enojo se derrumbó como un castillo de arena. Luciana, he sido una hija terrible, una persona terrible. No sé qué me pasó, mamá. Estaba tan desesperada con los problemas de dinero que perdí la cabeza, perdí el norte. Pero estos 3 meses sin hablarte han sido los peores de mi vida. Estaba llorando. Yo también. Mi amor, yo solo quería... No tienes que explicar nada. Tenías toda la razón. Esa casa es tuya. Tú la pagaste. Tú trabajaste por ella durante años. Y yo llegué como una desagradecida a exigirte que me la regalaras. Dios, mamá, ¿en qué estaba pensando? Luciana, yo entiendo que tienen problemas. No hay excusa. Roberto y yo hemos estado hablando mucho. Resolvimos las deudas de otra forma. Vendimos el coche de él, pedimos un préstamo personal, ajustamos nuestro estilo de vida. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que estaba dispuesta a perder a mi madre por dinero, por maldito dinero. Nunca la había escuchado tan vulnerable, tan arrepentida. ¿Puedo ir a verte?, preguntó. Por favor, necesito abrazarte. Necesito que sepas cuánto lo siento. Sí, dije sin pensarlo. Sí, mi amor. Ven cuando quieras. Mañana, en la tarde, voy a preparar tu postre favorito. ¿Sigues amando el pastel de 3 leches de la pastelería San Marcos? Solté una risa entre lágrimas. Sí, todavía me encanta. Entonces mañana a las 4. Te amo, mamá. Nunca debí olvidarlo. Yo también te amo, hija. Colgó. Y yo me quedé ahí, sentada en la mesa del comedor, con la pluma todavía en la mano y los papeles de transferencia enfrente. Los rompí, los hice pedazos pequeños y los tiré a la basura. Mi hija había vuelto. Eso era lo único que importaba. Esa noche dormí por primera vez en meses. Sin pastillas, sin despertarme a las 2 de la mañana. Dormí profundo, completo, en paz. Al día siguiente me levanté temprano. Limpié toda la casa. Puse flores frescas en la sala, preparé café. Me arreglé el pelo, me puse un vestido bonito. Quería que Luciana viera que estaba bien, que podíamos empezar de nuevo. A las 3:30 ya estaba nerviosa. Revisaba por la ventana cada 2 minutos. A las 10 para las 4, vi su coche estacionándose frente a la casa. Bajó con una caja blanca en las manos. La caja de la pastelería San Marcos. Llevaba el pelo suelto, como le gustaba a mí. Un vestido floreado. Se veía como mi Luciana de antes. Mi niña. Abrí la puerta antes de que tocara. Mamá. Se le quebró la voz al verme. Nos abrazamos en el umbral, fuerte, como si los 3 meses de distancia pudieran borrarse con ese abrazo. Ella olía a su perfume de siempre, ese aroma floral que yo le había regalado en su cumpleaños años atrás. Te extrañé tanto, murmuró contra mi hombro. Yo también, mi amor, yo también. Pasamos la tarde como antes, tomamos café, comimos pastel, hablamos de todo y de nada. Me contó sobre su trabajo, sobre sus amigas, sobre la prima Rosa que acababa de tener un bebé. No mencionó a Roberto, no mencionó dinero, no mencionó la casa. Era perfecto. ¿Sabes qué me di cuenta estos meses?, dijo mientras lavábamos los platos juntas. Que el dinero va y viene. Los trabajos cambian. Las casas se pueden vender o comprar. Pero una madre solo hay una. Y yo casi pierdo a la mía. No me perdiste, hija. Aquí estoy. Gracias por perdonarme. Siempre voy a perdonarte. Eres mi hija. Me abrazó otra vez. Y yo cerré los ojos, sintiendo que todo había valido la pena. El dolor, la espera, la soledad. Todo. Cuando terminamos de limpiar, Luciana miró el reloj. Son casi las 6. ¿Vamos al balcón? Como antes, a ver el atardecer. Claro que sí. Subimos las escaleras juntas. El balcón del segundo piso siempre había sido nuestro lugar especial.
Cuando ella era adolescente, subíamos ahí a platicar. Ella me contaba de sus amigas, de la escuela, de sus sueños. Yo la escuchaba mientras veíamos cómo el cielo se ponía naranja sobre la ciudad. Salimos al balcón. El aire estaba fresco. Las bugambilias se movían con la brisa. Guadalajara se extendía frente a nosotras, llena de vida. «Es hermoso», dijo Luciana. Había olvidado lo hermoso que era esto. «Yo vengo todas las tardes». «¿Sola?» «Sola». Hubo un silencio incómodo, breve, pero incómodo. «Mamá», comenzó ella. Su voz había cambiado un poco, más seria. «Sobre la casa». Se me heló la sangre. «Luciana, déjame terminar». Se giró para mirarme. «Sé que te pedimos algo terrible. Sé que fue egoísta de nuestra parte. Pero la situación realmente está difícil, mamá. Las deudas siguen ahí. Vendimos el coche, pero no fue suficiente. Roberto podría perder su trabajo si no pagamos. Hija, yo no tengo dinero para... No te estoy pidiendo dinero», respiró hondo. «Te estoy pidiendo que reconsideres lo de la transferencia. Escúchame, por favor. Sería solo en papel. Tú seguirías viviendo aquí. Nosotros solo necesitamos usar la casa como garantía para un préstamo del banco. Es temporal. Una vez que salgamos de las deudas, te la regresamos». El corazón me latía fuerte en el pecho. «Roberto me prometió que no te volvería a molestar con esto», continué. «Me prometió que encontraríamos otra solución. Y la buscamos, mamá. Créeme, pero no hay otra forma. El banco no nos presta sin una propiedad en garantía. Y nosotros ya empeñamos el departamento. ¿Y si no pueden pagar? ¿Si el banco se queda con la casa? Eso no va a pasar. Pero podría pasar. Mamá», me tomó de las manos. «¿No confías en mí?» Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa. «Claro que confío en ti. Entonces ayúdame. Por favor. No sabes lo desesperados que estamos. Roberto está muy mal. Está teniendo ataques de ansiedad. Yo tengo miedo de que haga algo malo». «¿Algo malo como qué?» «No sé. Está muy deprimido. Habla de cosas raras, de que tal vez sería mejor si él no estuviera». El miedo me apretó el estómago. ¿Estaba amenazando con hacerse daño? ¿O era otra manipulación? «Luciana, yo no... ¿Vas a dejar que tu yerno se suicide porque tú no quieres firmar un papel?» Su voz se había vuelto dura, fría. Y ahí estaba, la trampa. Todo había sido una actuación. El pastel, las disculpas, los abrazos, todo. «No es justo que me digas eso». «¿No es justo? ¿Sabes qué no es justo, mamá? Que tengas una casa enorme solo para ti mientras nosotros nos estamos hundiendo en deudas. Que te hayas gastado una fortuna en mi educación y ahora te niegues a ayudarme cuando realmente lo necesito. Yo te di todo lo que tenía, Luciana. Todo. Menos lo que realmente importa ahora. Esa casa no la necesitas. Eres una mujer mayor. Podrías vivir en un lugar más pequeño, más seguro. Pero no, te aferras a esto por puro orgullo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «No es por orgullo, es mi seguridad, es lo único que me queda. Lo único que te queda soy yo». Se acercó más. «Soy tu única familia, mamá. ¿O ya lo olvidaste?» «Claro que no lo olvido». «Entonces demuéstralo». Sacó unos papeles doblados del bolsillo de su vestido, los mismos documentos de transferencia. «Firma, ahora. Y todo esto se acaba. Volvemos a ser madre e hija, como antes». «¿Y si no firmo?» Su expresión se endureció. «Entonces, no sé qué voy a hacer, mamá. Honestamente no lo sé, porque ya no aguanto más. Ya no aguanto verte tan egoísta, tan terca, tan vieja y amargada, aferrada a cosas materiales». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. «Luciana, por favor, ¿vas a firmar o no?» Miré los papeles, miré a mi hija. Sus ojos ya no tenían amor, solo desesperación y algo más oscuro, algo que me daba miedo. «No puedo», susurré. «Lo siento, pero no puedo». El silencio que siguió fue aterrador. Luciana guardó los papeles lentamente. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era tristeza, no era enojo, era odio. «Está bien, mamá», dijo con una calma escalofriante. «Está bien». Se quedó ahí, de pie, mirando hacia el horizonte. Yo estaba de espaldas al barandal del balcón. Ella estaba frente a mí.
El atardecer sí está hermoso, murmuró. Es una lástima que ya no lo puedas disfrutar. Y entonces vi sus manos moverse, sentí el empujón, y el mundo se volteó. Lo último que vi fue el cielo naranja. Lo último que escuché fue mi propia voz gritando. Y luego, nada. Voces. Luces brillantes. Dolor. Eso fue lo primero que sentí al despertar. Un dolor tan profundo que atravesaba cada centímetro de mi cuerpo. Intenté moverme y un grito se escapó de mi garganta. Tranquila, señora Mendoza. No se mueva. Está a salvo. Una enfermera. Su rostro se veía borroso. Parpadeé varias veces hasta que todo se aclaró. Estaba en una habitación de hospital. Las paredes blancas. El olor a desinfectante. El sonido constante de las máquinas. ¿Qué? Mi voz sonaba ronca, rota. Tuvo una caída. Desde un balcón. Tiene 3 costillas fracturadas, el brazo izquierdo roto y múltiples contusiones. Pero está viva. Tuvo mucha suerte. ¿Suerte? Los recuerdos llegaron de golpe. El balcón, Luciana, los papeles, sus manos empujándome. Mi hija, susurré. Está afuera. Llegó con usted en la ambulancia. Ha estado muy preocupada. ¿Preocupada? La mujer que me había empujado estaba afuera fingiendo preocupación. Sentí náuseas. No quiero verla. La enfermera pareció confundida. Pero, señora, no quiero verla, por favor. Como usted diga. Voy a llamar al doctor. Se fue. Y yo me quedé ahí, atrapada en ese cuerpo roto, con la mente más clara de lo que había estado en meses. Mi hija había intentado matarme. El doctor llegó media hora después. Era un hombre joven, de unos 40 años, con voz amable. Señora Mendoza, soy el doctor Ramírez. Sufrió una caída bastante seria. Vamos a mantenerla en observación por lo menos una semana. Las costillas sanarán solas, pero tenemos que vigilar que no haya daño interno. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 12 horas. La trajeron anoche alrededor de las 6:30. Una vecina la encontró y llamó a emergencias. Doña Carmela. Tenía que haber sido ella. Doctor, comencé, pero mi voz se quebró. Necesito hablar con la policía. Él intercambió una mirada con la enfermera. Ya vinieron. Tomaron el reporte inicial. Su hija les dijo que usted resbaló accidentalmente. Mentira. El silencio se volvió pesado. ¿Disculpe? No me resbalé. Ella me empujó. El delegado llegó 2 horas después. Se presentó como inspector Vega. Era un hombre de unos 55 años, con canas en las sienes y una expresión cansada de quien ha visto demasiadas cosas malas. Se sentó junto a mi cama con una libreta en la mano. Señora Mendoza, entiendo que quiere cambiar su declaración. No quiero cambiarla. Quiero hacer una declaración verdadera. Lo que mi hija les dijo fue mentira. Explíqueme qué pasó. Y se lo conté todo, desde el principio. Los papeles de transferencia, la pelea hace 3 meses, el silencio, la llamada de reconciliación, la trampa en el balcón. El inspector escribía sin levantar la vista. Cuando terminé, dejó de escribir y me miró directamente a los ojos. ¿Está completamente segura de que fue intencional? Porque esto es una acusación muy seria. Estamos hablando de intento de homicidio. Estoy segura. Sentí sus manos en mi espalda. Vi su cara antes de caer. No fue un accidente. ¿Hay testigos? No lo sé. Estábamos solas en el balcón, pero tal vez alguien vio algo desde la calle o desde otras casas. Vamos a investigar. Se puso de pie. Señora Mendoza, si lo que dice es verdad, su hija va a ir a prisión. ¿Está preparada para eso? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Estaba preparada para enviar a mi propia hija a la cárcel? Pero entonces recordé sus ojos llenos de odio, sus manos empujándome, su voz fría diciendo, «Es una lástima que ya no lo puedas disfrutar». Sí, dije, estoy preparada. Luciana intentó entrar a mi habitación esa tarde. La escuché desde el pasillo, hablando con las enfermeras. Soy su hija. Tengo derecho a verla, por favor. Lo siento, pero ella fue muy clara. No quiere visitas. Pero es mi madre. Necesito saber cómo está. Está estable. Eso es todo lo que puedo decirle. Hubo un silencio. Luego escuché sus pasos alejándose. Rápidos, enojados. Me quedé mirando la puerta cerrada, medio esperando que la abriera de golpe y terminara lo que había empezado.
pero no volvió. Al día siguiente, el inspector Vega regresó. «Tenemos algo», dijo. Su expresión era seria, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. Una de sus vecinas, la señora Carmela Ruiz, estaba en su ventana cuando ocurrió el incidente. Ella fue quien llamó a emergencias. Lo sabía, y nos dio una declaración muy detallada. Dice que vio claramente cómo su hija la empujó del balcón. Incluso vio cómo su hija bajó corriendo. Miró alrededor para ver si había testigos, y luego sacó su celular para llamar a emergencias fingiendo pánico. Sentí algo dentro de mí. No era satisfacción, era tristeza. Una tristeza profunda y oscura. ¿Eso es suficiente para arrestarla? Más que suficiente. Ya tenemos una orden de aprehensión. La vamos a arrestar esta tarde. ¿Y Roberto? Estamos investigándolo también. Creemos que él podría estar involucrado en planear esto. Revisamos sus finanzas. Las deudas que mencionó su hija son reales, pero hay algo más. Roberto tiene una investigación abierta por fraude. Estafó a varios inversionistas hace 2 años. Si lo encontramos culpable, también irá a prisión. Todo se estaba derrumbando. El castillo de mentiras que habían construido se venía abajo. «¿Cómo se siente, señora Mendoza?», preguntó el inspector. «¿Cómo me sentía?» Rota, traicionada, pero también, por primera vez en meses, libre. «Me siento aliviada», admití. Es terrible decirlo, pero me siento aliviada. No es terrible, es humano, hizo lo correcto. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana del hospital. Podía ver un pedazo de cielo azul, las nubes moviéndose lentamente. Había tomado la decisión más difícil de mi vida. Había elegido la justicia sobre el amor maternal. Había elegido protegerme a mí misma en lugar de proteger a mi hija. Y aunque dolía, sabía que era lo correcto. Esa noche, mientras las enfermeras revisaban mis signos vitales, pensé en Luciana, no en la mujer que me había empujado, sino en la niña de 3 años que lloraba cuando su padre se fue, en la adolescente que me abrazaba después de cada función de ballet, en la joven que lloró de felicidad el día de su graduación. ¿En qué momento esa niña se había convertido en esto? ¿O siempre había sido así y yo estaba demasiado ciega para verlo? Recordé algo que mi madre me había dicho años atrás, cuando yo era joven. A los hijos los creas, pero no siempre los conoces. Tenía razón. Yo había creado a Luciana. La había alimentado, vestido, educado, amado con cada fibra de mi ser. Pero nunca la conocí realmente. Nunca vi el egoísmo debajo de las sonrisas. Nunca vi la codicia debajo de los abrazos. Nunca vi que para ella yo era solo una fuente de recursos, una cuenta de banco con patas. Y cuando esa cuenta se negó a seguir dando, decidí que era desechable. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de aceptación. Mi hija no existía más. La mujer que llevaba su nombre y su rostro era una extraña, una criminal, y yo tenía que dejarla ir. A la mañana siguiente, doña Carmela vino a visitarme. Entró despacio, con su bastón, cargando una bolsa con tamales. «Los de rajas, como te gustan», dijo sentándose con dificultad en la silla junto a mi cama. «Doña Carmela, me quebré al verla. Gracias, gracias por salvarme. No me agradezcas. Hice lo que cualquiera habría hecho. No cualquiera, usted fue la única que vio la verdad. Vi lo que vi, y me rompió el corazón, Beatriz. Ver a esa muchacha empujarte así, como si no fueras nada». Movió la cabeza con tristeza. «Nunca pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco. ¿Qué vas a hacer cuando salgas?» «No lo sé. No puedo volver a esa casa. No después de lo que pasó ahí. Puedes quedarte conmigo unos días si quieres, hasta que te recuperes y decidas. No quiero ser una carga. Cállate. Una carga fue criarte a ti cuando tu mamá murió y tenías 8 años. Esto es solo devolver el favor». Me reí a través de las lágrimas. Doña Carmela había sido la mejor amiga de mi madre. Cuando ella murió, doña Carmela me acogió como si fuera su propia nieta. Me cuidó, me alimentó, me mandó a la escuela. Ella era más familia que Luciana jamás lo fue. «Gracias», susurré. «Ahora come. Los tamales están calientitos todavía». Comimos juntas en silencio, y por primera vez desde que desperté en ese hospital, sentí algo parecido a la paz.
Esa tarde arrestaron a Luciana. No vi cuándo pasó, pero el inspector Vega me llamó para confirmarlo. La detuvimos en su trabajo. Intentó correr, pero la alcanzamos. Está en custodia ahora. Va a pasar la noche en los separos y mañana la presentarán ante el juez. ¿Y Roberto? Desapareció, pero lo vamos a encontrar. Tiene una orden de aprehensión por fraude y por complicidad en intento de homicidio. Cobarde. Había dejado que Luciana enfrentara sola las consecuencias. Tal vez eso era lo mejor que podía pasarle. Tal vez así entendería qué se sentía ser abandonada por alguien que supuestamente te amaba. Señora Mendoza, continuó el inspector, su hija pidió hablar con usted. Dice que tiene algo importante que decirle. No. ¿Está segura? Podría ser útil para el caso. Estoy segura. No tengo nada que decirle, y no quiero escuchar nada de ella. Entendido. La mantendré informada de cualquier desarrollo. Colgó, y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Mi hija estaba en una celda, probablemente asustada, probablemente arrepentida, pero yo no iba a rescatarla esta vez. Esta vez, ella tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta vez, yo me elegía a mí misma. Pasé 10 días en el hospital, 10 días de fisioterapia, de aprender a caminar otra vez sin que las costillas me dolieran con cada respiración. 10 días de visitas del inspector Vega con actualizaciones del caso, y 10 días recibiendo cartas de Luciana que nunca abrí. Llegaban cada mañana, sobres blancos con su letra perfecta en el frente. Para mamá, decía cada uno. Las enfermeras me las entregaban y yo las ponía en el cajón de la mesa de noche sin mirarlas. ¿No va a leerlas?, preguntó una enfermera el 5.º día. No, pero es su hija. Ya no. No era crueldad, era supervivencia. Cada vez que veía esos sobres, sentía que algo dentro de mí trataba de quebrarse otra vez. Esa parte de mí que todavía quería creer que todo había sido un terrible error, que Luciana no era realmente capaz de matarme. Pero yo sabía la verdad, y leer sus palabras solo confundiría esa claridad. El inspector Vega vino el 7.º día con noticias. Encontramos a Roberto. Me incorporé en la cama, ignorando el dolor en las costillas. ¿Dónde estaba? En Tijuana, intentando cruzar a Estados Unidos con documentos falsos. Lo detuvieron en la frontera. ¿Y ahora? Lo extraditaron de vuelta a Guadalajara. Está bajo custodia. Y cuando empezamos a investigar sus finanzas más a fondo, Vega movió la cabeza con disgusto. Este hombre es una obra de arte. Fraude a inversionistas, documentos falsificados, cuentas bancarias fantasma. Estafó a por lo menos 12 personas en los últimos 3 años. Una de ellas era una mujer de 70 años que le dio sus ahorros de toda la vida. Sentí náuseas. ¿Luciana sabía? Ella dice que no, pero encontramos correos electrónicos entre ellos discutiendo sobre el dinero de la suegra. Ella estaba completamente al tanto. De hecho, parece que ella fue quien sugirió que obtuvieran su casa. Entonces, había sido idea de ella desde el principio. No de Roberto, de ella. ¿Esos correos se pueden usar en el juicio? Absolutamente. Su hija va a enfrentar cargos por intento de homicidio y conspiración para cometer fraude. Roberto va a enfrentar múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y complicidad en intento de homicidio. ¿Cuánto tiempo van a estar en prisión? Si los encuentran culpables de todo, Luciana podría estar entre 12 y 20 años. Roberto, fácilmente 25 o más. 25 años. Mi hija tendría casi 60 cuando saliera. Esperaba sentir tristeza. Esperaba sentir culpa, pero solo sentía un vacío frío. ¿Cuándo es el juicio? En 3 meses aproximadamente. Necesitaremos que testifique. Ahí estaré. Me dieron de alta del hospital al 10.º día. Doña Carmela vino a recogerme en su viejo Chevy. ¿Lista para ir a casa?, preguntó mientras una enfermera me ayudaba a subir al coche. No voy a mi casa. No puedo volver ahí. Lo sé, te hablo de mi casa. Es tu casa ahora también, por el tiempo que necesites. Su casa era pequeña, de una sola planta, con un jardín lleno de geranios. Tenía una habitación de huéspedes que ella había preparado para mí. Las sábanas estaban limpias. Había flores frescas en la mesita de noche, y las cortinas dejaban entrar la luz de la tarde.
Es perfecta, dije con lágrimas en los ojos. Descansa. Hice caldo de pollo para la cena. Esa noche, acostada en una cama que no era mía, pero que se sentía más segura que cualquier otra, miré el techo y permití que todo me alcanzara. El dolor, la traición, la pérdida, pero también algo nuevo, algo que no había sentido en años. Libertad. Las primeras semanas fueron difíciles. Mi cuerpo sanaba lentamente. Las costillas dejaban de doler un poco cada día. El brazo enyesado era una molestia, pero me acostumbré. Lo más difícil era lo emocional. Había días en que despertaba y olvidaba por un segundo lo que había pasado. Pensaba en llamar a Luciana para contarle algo. Luego recordaba, y el dolor me golpeaba de nuevo, fresco y brutal. Doña Carmela me dejaba llorar. No trataba de consolarme con palabras vacías. Solo se sentaba a mi lado, me tomaba de la mano y esperaba a que pasara la tormenta. El dolor no se va, me dijo una noche. Solo aprendes a vivir con él, como una cicatriz. Siempre está ahí, pero con el tiempo deja de sangrar. Tenía razón. Un mes después del incidente, el abogado de Luciana me contactó. Señora Mendoza, mi cliente quisiera hablar con usted. ¿Está dispuesta a declararse culpable si usted retira los cargos? No. Señora, por favor. Es su hija. Si esto va a juicio y la encuentran culpable de todos los cargos, va a pasar las mejores décadas de su vida en prisión. Tiene 35 años. Cuando salga, va a ser una anciana. Debió pensarlo antes de empujarme de un balcón. Ella lo lamenta profundamente. No me importa. Es su única hija, señora Mendoza, su única familia. Esa es la cosa, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ella dejó de ser mi familia el día que decidió que valía más mi casa que mi vida. Yo no tengo hija. Ya no. Colgué antes de que pudiera responder. Las cartas seguían llegando, pero ahora venían a la dirección de doña Carmela. Luciana había averiguado dónde estaba yo. Las guardaba sin abrir en una caja de zapatos en el closet. 32 cartas en total, todas sin leer. ¿No tienes curiosidad?, me preguntó doña Carmela un día mientras las mirábamos. No, ya sé lo que dicen. Lo siento, estaba desesperada. No fue mi intención. Por favor, perdóname. Pero nada de eso cambia lo que hizo. Tienes razón, pero tal vez algún día quieras leerlas. No por ella, por ti, para cerrar ese capítulo completamente. Tal vez, pero no hoy. 2 meses después de salir del hospital, tomé una decisión importante. Voy a vender la casa, le dije a doña Carmela durante el desayuno. ¿Estás segura? Completamente. No puedo volver ahí. Cada vez que pienso en ese lugar, veo el balcón. Siento la caída. No quiero esos recuerdos. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? ¿Comprar algo más pequeño? Un departamento en un solo piso, cerca de aquí. Y el resto lo voy a guardar para mi vejez, para cuando realmente lo necesite. Contraté a un agente inmobiliario. La casa se vendió en 3 semanas. Una pareja joven con 2 niños la compró. Dijeron que querían llenarla de risas y vida nueva. Eso me dio paz. Saber que ese lugar ya no estaría vacío y silencioso. Que otras personas crearían memorias felices ahí. Con el dinero compré un departamento pequeño a 4 cuadras de la casa de doña Carmela. Primer piso, 2 habitaciones, una terraza con vista a un parque. Era perfecto. El juicio comenzó 3 meses después del incidente, en enero. El día que tuve que testificar, doña Carmela me acompañó. Me tomó de la mano mientras caminábamos hacia el juzgado. ¿Estás lista?, preguntó. No, pero voy a hacerlo de todas formas. Entré a la sala, y ahí estaba ella. Luciana estaba sentada junto a su abogado. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, un suéter gris que la hacía ver más joven y vulnerable. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Movió los labios. Perdón. Miré hacia otro lado. El fiscal me llamó al estrado. Juré decir la verdad. Y entonces conté mi historia otra vez. Cada detalle, cada momento, cada palabra. Cuando llegué a la parte del empujón, mi voz se quebró, pero no lloré. Me mantuve firme. ¿Está completamente segura de que su hija la empujó intencionalmente?, preguntó el fiscal. Completamente segura. Miré a Luciana. Ella tenía la cabeza baja.
Los hombros le temblaban, pero yo no sentí lástima, sentí paz. El veredicto llegó 2 semanas después. Luciana fue declarada culpable de intento de homicidio calificado y conspiración para cometer fraude. Sentencia: 15 años en prisión. Roberto fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y complicidad en intento de homicidio. Sentencia: 28 años en prisión. Cuando el juez dio el veredicto, Luciana se derrumbó. Gritó, lloró. Me miró desde el otro lado de la sala con ojos suplicantes. «Mamá, por favor, mamá». Pero yo ya me estaba levantando. Ya me estaba yendo. Doña Carmela me tomó del brazo. «Vámonos a casa». Salimos del juzgado hacia el sol de la tarde. El aire estaba fresco, limpio, y por primera vez en meses pude respirar completamente. Esa noche, sola en mi nuevo departamento, saqué la caja de zapatos del closet, las 32 cartas de Luciana. Las miré durante largo rato. Luego las puse todas en el fregadero de la cocina, encendí un cerillo y las vi arder. El papel se retorció y se volvió ceniza. El humo subió hacia el techo. Las palabras que nunca leí desaparecieron para siempre. Cuando terminaron de quemarse, abrí la ventana. Las cenizas se las llevó el viento. Me serví una taza de té. Me senté en la terraza y miré las estrellas. Había perdido a mi hija, pero me había encontrado a mí misma, y eso, finalmente, era suficiente. Han pasado 2 años desde el día que caí de ese balcón. 2 años desde que mi vida cambió para siempre. 2 años desde que descubrí que el amor de una madre puede ser infinito, pero la capacidad de ser lastimada también tiene su límite. Hoy es un martes soleado de marzo. Tengo 70 años recién cumplidos, y por primera vez en décadas celebré mi cumpleaños pensando en mí, no en quien faltaba a mi lado. Mi departamento se ha convertido en mi santuario. Es pequeño, pero cada rincón está lleno de cosas que elegí yo. Plantas en la terraza que riego cada mañana. Libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Una mecedora junto a la ventana donde me siento a tomar café mientras veo el parque. Adopté una perrita hace 1 año. Se llama Esperanza. Es una mestiza color miel que encontré en el refugio de animales. Tenía 5 años y nadie la quería porque ya estaba vieja. Nos entendimos desde el primer momento. Las dos sabíamos lo que era ser consideradas desechables. Esperanza duerme a mis pies cada noche. No me juzga. No me pide nada que no pueda dar. Solo me quiere porque sí. Sin condiciones. Sin contratos. A veces pienso que este perro pequeño me ha enseñado más sobre el amor verdadero que toda una vida de ser madre. Volví a trabajar. No como enfermera en un hospital, porque mi cuerpo ya no tiene esa fuerza. Pero encontré un trabajo voluntario en un centro de día para adultos mayores. 3 veces por semana voy a platicar con los abuelitos que viven solos. Les tomo la presión, les ayudo con sus medicamentos, pero sobre todo los escucho. Hay una señora, doña Refugio, que tiene 87 años. Sus 3 hijos viven en Estados Unidos y nunca la visitan. Solo le mandan dinero cada mes y creen que eso es suficiente. El dinero no abraza, me dijo un día mientras tomábamos té. El dinero no te dice que te ves bonita. El dinero no se acuerda de tu cumpleaños. Tiene razón. Yo le di todo el dinero que tenía a mi hija. Pagué su educación, su boda, su departamento. Y cuando no tuve más dinero que dar, dejé de tener valor para ella. Pero ahora entiendo que eso no fue amor, fue una transacción. Y yo confundí las 2 cosas durante demasiado tiempo. Doña Carmela y yo desayunamos juntas cada domingo. Ella tiene 84 años ahora, y su salud es frágil, pero su espíritu sigue siendo el de una guerrera. ¿Has sabido algo de Luciana?, me pregunta a veces. No, y no quiero saber. ¿Nunca piensas en visitarla? Pienso en ella todos los días. Pero pensar en alguien y permitir que te destruya son 2 cosas diferentes. Luciana sigue en prisión. Le quedan 13 años de sentencia. A veces me llegan noticias de ella a través del sistema legal, reportes de buena conducta, una carta del director de la prisión informándome que ella está estudiando contabilidad. Me alegro de que esté usando su tiempo productivamente, pero no cambio mi decisión.
Algunas fracturas son demasiado profundas para sanar, y está bien aceptarlo. Hice nuevos amigos, gente que conocí en el parque mientras paseaba a Esperanza. Mujeres de mi edad que también están aprendiendo a vivir para ellas mismas después de años de vivir para otros. Nos reunimos los jueves en la tarde en un café del centro. Tomamos chocolate caliente y hablamos de todo. De libros, de películas, de nietos, de dolores en las rodillas. Y a veces, de hijos que nos fallaron. Una de ellas, Patricia, no ha visto a su hijo en 5 años. Él se enojó porque ella se negó a prestarle dinero para un coche nuevo. Otra, Magdalena, tiene una hija que solo la llama cuando necesita que cuide a los nietos gratis. Nos criaron para ser madres abnegadas, dice Patricia, para dar todo sin esperar nada a cambio. Y cuando finalmente pusimos límites, nos convirtieron en las malas. Tiene razón. Durante años creí que ser buena madre significaba sacrificarme hasta desaparecer, que mi valor estaba en cuánto podía dar. Pero ahora sé que el amor verdadero, el amor sano, tiene límites. Tiene respeto mutuo, tiene reciprocidad. Y si mi hija no podía amarme de esa forma, entonces era mejor estar sola. Viajé por primera vez en mi vida el año pasado. Siempre había soñado con conocer el mar de Oaxaca, Puerto Escondido, con sus playas salvajes y sus atardeceres rojos. Pero nunca tuve el dinero o el tiempo. Siempre había algo más importante: la colegiatura de Luciana, la renta, los imprevistos. Pero con el dinero de la venta de la casa, finalmente pude hacerlo. Fui sola. Bueno, con Esperanza. Rentamos un cuarto pequeño a 2 cuadras de la playa. Cada mañana caminábamos por la orilla mientras el sol salía. Cada tarde nos sentábamos en la arena a ver cómo las olas venían y se iban. Lloré el tercer día. No de tristeza, de liberación. Porque por primera vez entendí que mi vida no había terminado cuando Luciana me empujó de ese balcón. Había comenzado. Hay momentos difíciles todavía. Días en que veo a una madre con su hija en el mercado y siento una punzada en el pecho. Noches en que sueño con Luciana cuando era niña y despierto con lágrimas en las mejillas. El dolor no desaparece. Doña Carmela tenía razón. Solo aprendes a vivir con él. Pero también hay alegría. Alegría verdadera. No la alegría falsa que fingía cuando estaba tratando de complacer a todos, sino la alegría tranquila de saber que estoy viviendo la vida que yo elegí. Me levanto cuando quiero, desayuno lo que me apetece, paso las tardes leyendo o simplemente sentada en mi terraza mirando el parque. Nadie me exige nada, nadie me juzga, nadie espera que me sacrifique. Y descubrí algo sorprendente: soy buena compañía para mí misma. El mes pasado recibí una carta diferente, no de Luciana, de Roberto. La abrí, algo que nunca hice con las cartas de mi hija. No sé por qué. Tal vez porque su traición me dolió menos. Él nunca fingió amarme. La carta era breve. Señora Beatriz, no espero su perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepa que Luciana verdaderamente la amaba. Yo fui quien la manipuló. Yo fui quien le hizo creer que usted era egoísta por no darnos la casa. Yo planeé todo y la convencí de que no había otra opción. Su hija está destruida. No come bien. Llora todas las noches. Le escribe cartas que sé que usted no lee. Pero las sigue escribiendo porque es lo único que la mantiene con esperanza. No le pido que la visite. No le pido que la perdone. Solo le pido que sepa la verdad. Ella la ama. Siempre la amó. Y eso es lo que más la está matando en este lugar. Yo merezco estar aquí. Probablemente merezco más. Pero Luciana no merecía convertirse en lo que yo la convertí. Lo siento. Por todo. Roberto Domínguez. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No cambió nada. Porque incluso si Roberto la manipuló, incluso si él fue quien planeó todo, Luciana tenía 2 manos. Y esas manos me empujaron. Ella tomó esa decisión. Nadie la obligó. Y esa es una verdad con la que ambas tenemos que vivir. Ayer fue el 2º aniversario de la caída. El día en que mi vida se partió en 2. El antes y el después. Esperaba sentirme triste, pero cuando desperté me sentí agradecida. Agradecida de estar viva.
agradecida de haber tenido el valor de denunciarla, agradecida de haber elegido mi dignidad sobre mi necesidad de ser amada. Fui al parque con esperanza. Nos sentamos bajo un árbol de jacarandá, el mismo tipo de árbol que estaba en el jardín de mi vieja casa. Las flores moradas caían como lluvia suave. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Perdí a mi hija, pero gané mi libertad. Perdí mi casa, pero gané mi paz. Perdí la ilusión del amor incondicional, pero gané el amor propio. No sé qué le depara el futuro a Luciana, si algún día saldrá de prisión transformada o rota, si alguna vez entenderá realmente lo que hizo, y honestamente, ya no es mi responsabilidad saberlo. Yo hice mi parte, la crié lo mejor que pude, le di todo lo que tenía, y cuando ella decidió que no era suficiente, le di algo más importante: consecuencias. Porque a veces el mayor acto de amor no es perdonar todo, es poner límites, es decir, no más, es caminar hacia la luz aunque tengas que dejar a alguien en la oscuridad. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza, una mariposa naranja se posó en mi mano. Se quedó ahí unos segundos, abriendo y cerrando sus alas despacio, antes de volar hacia el cielo. Mi madre siempre decía que las mariposas eran señales de transformación, de que algo viejo había muerto para dar paso a algo nuevo. No sé si creo en esas cosas, pero me gusta pensar que era una señal, una confirmación de que tomé la decisión correcta. La vieja Beatriz murió en ese balcón hace 2 años. La mujer que medía su valor por cuánto podía dar, la que se sacrificaba hasta desaparecer, la que creía que ser madre significaba perderse a sí misma. Esa mujer se fue, y no la extraño, porque la nueva Beatriz es más fuerte, es más sabia, y sobre todo, finalmente, se ama a sí misma. Si pudiera hablarle a esa mujer que estaba en el hospital hace 2 años, con el cuerpo roto y el corazón destrozado, le diría esto: va a doler. Va a ser el dolor más profundo que has sentido en tu vida. Habrá días en que querrás rendirte, días en que extrañarás tanto a tu hija que apenas podrás respirar. Pero sigue adelante, porque del otro lado de ese dolor hay algo hermoso. Tú misma, no la tú que existía para otros, sino la tú que existe para ti. Y esa mujer, esa versión de ti que aún no conoces, vale cada lágrima, vale cada momento difícil, vale la soledad y el miedo y la incertidumbre, porque esa mujer es libre. Y la libertad, aunque llegue a través de la pérdida, sigue siendo lo más valioso que puedes tener. El sol está bajando sobre el parque. Esperanza está dormida a mis pies. Tengo una taza de té en las manos que todavía está caliente, y estoy en paz. No es la vida que imaginé cuando era joven, no es la vida que soñé cuando Luciana nació, pero es mi vida, y es buena. Mañana despertaré en mi departamento pequeño, tomaré café en mi terraza, caminaré con mi perrita, visitaré a doña Carmela. Iré al centro de día a platicar con los abuelitos, y seré feliz. No una felicidad ruidosa y perfecta, sino una felicidad tranquila y real, porque finalmente aprendí la lección más importante. No puedes construir tu felicidad sobre el amor de otra persona, ni siquiera de tu propia hija. Tu felicidad tiene que nacer desde adentro, y cuando nace de ahí, nadie te la puede quitar, ni siquiera alguien que alguna vez llevó tu apellido y compartió tu sangre. Me llamo Beatriz Mendoza. Tengo 70 años. Vivo sola con mi perrita Esperanza en un departamento con vista al parque, y por primera vez en mi vida estoy completa. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.